Señala 7, di una enseñanza que considero una enseñanza muy buena acerca de qué significa ser la sal de la tierra. Algún día, en algún momento se la voy a enseñar aquí a las 10. ¿Por qué Jesús nos llamó que somos la sal de la tierra? Entonces, es algo muy específico para nosotros de que estamos en este momento en un tiempo, hermano, de mucha maldad. Y yo creo que un cristiano verdadero para nada quiere parecerse al mundo, ni para nada quiere caminar como camina el mundo, sino que cada vez nosotros renovamos más nuestra mente en la palabra del Señor, porque a esto nos llamó el Señor, a ser totalmente diferentes a como es el mundo. Pero esto, hermano, es una influencia muy grande y usted tiene que tener cuidado cómo el mundo influencia hoy al cristiano que lo permite. Cómo el mundo se ha introducido en la misma iglesia, cuando digo la misma iglesia, en gente que no camina en el temor de Dios. Esto sucedió con las hijas de Lot. Ahora vea, si usted me pregunta a mí si las hijas de Lot conocían de todas las maravillas que Dios había hecho, de la promesa que Dios le había dado a Abraham, que era el tío de Lot. Si Abraham era tío de Lot, ¿qué era Abraham de estas muchachas? Si Abraham era tío de Lot, ¿qué era Abraham de las hijas de Lot? Como tío abuelo, ¿verdad? Más o menos, digamos. Pero era la misma simiente de Abraham. O sea, lo que les quiero decir con esto es que cuando Dios le da la promesa a Abraham de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, de alguna manera, esta bendición también tocaba a ellas. Pero vea cómo se desenfrenaron. Dice entonces la mayor a la menor en el 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él. La mayor le dijo a la menor, dice, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Vean el pensamiento. Primero la mayor se acostó con el papá, ahora le dice a la menor que se acueste. El 35 ahora. Y dieron a beber vino a su padre, y también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Ojo el 36 ahora. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Eso significa, concebir significa quedaron embarazadas de su papá. Vean la depravación. Toda la destrucción viene a la tierra a causa de la inmoralidad y el desenfreno, que es lo que estamos viviendo hoy. Dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. 37 ahora, 37. Y dio a luz la mayor un hijo. ¿Y cómo llamó el nombre del hijo? ¿Vieron? Moab. El cual es padre de ¿quién? De los moabitas hasta hoy. Este es un espíritu, por eso dicen los moabitas hasta hoy. Porque la Biblia es tan actual como cuando se escribió. El espíritu moabita es un espíritu ahora, es una influencia espiritual. Pero dice que la mayor dio a luz a Moab, que es el padre de los moabitas hasta hoy. Siga el 38. Dice, la menor también dio a luz un hijo, o sea, los dos fueron varones, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Los moabitas y los amonitas nacieron bajo un espíritu de rebelión y de desenfreno. Entonces, vean qué impresionante esto, qué impresionante la revelación de la palabra. Pudieron haber sido hijas de Lot, hijos de Lot, de las hijas de Lot. O sea que, vean qué enredo hicieron estas muchachas, que al mismo tiempo él era el abuelo y el papá. O sea, Lot era el abuelo de sus propios hijos y el papá al mismo tiempo. O sea, un desenfreno terrible, ¿verdad? Como a veces uno
se encuentra en este caminar de la vida a veces cosas raras así. Yo he visto cosas raras así. Entonces, como todo lo que se hace en rebelión, todo lo que se hace en rebelión no funciona, igualmente esto fue un espíritu de rebelión y de desenfreno de estas muchachas, y entonces nacieron, aquí se dio origen a los moabitas y a los amonitas. ¿Vieron qué tremendo? Ahora, ya sabiendo esto, vamos a 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 1. Ya lo sabemos de dónde salieron. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. O sea, estaban en el desierto de Engadi. En el 3 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Déjenme el 3 ahí, déjenme el 3. A mí este rey es impresionante. Para mí me impresiona mucho Josafat. Porque Josafat tenía dos cosas maravillosas. Él tenía temor de Dios. Era uno de los pocos reyes que están registrados que caminó en el temor de Dios, Josafat. Entonces dice que él, con ese temor que tuvo el Señor, humilló su rostro. Vean, lo primero que hizo fue humillar su rostro y consultar a Jehová. Y de una vez le dijo a todo Judá: vamos a ayunar. Vean qué enseñanza más buena. Cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, en lugar de andárselo contando a todo el mundo, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Humillarse delante de Dios. Las batallas no se pelean a fuerza humana, se pelean de rodillas delante del Señor. Se pelean cuando somos capaces de humillarnos delante del Señor y reconocer: mira, Señor, tengo este problema con esta hija que está rebelde, que esta hija no quiere nada contigo. Yo humillo mi rostro delante de ti. Yo necesito que tú me dirijas. Oiga, así es como se pelean las batallas espirituales. Y no solamente eso, sino que convocó como rey ayuno a todo Judá. Qué maravilla, qué belleza. No se asustó, no se turbó. Lo primero que hizo fue buscar del Señor. Vea qué enseñanza recibimos nosotros aquí de Josafat. Va al versículo 4 ahora. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. 5. Entonces Josafat, acuérdense que Judá, cuando hablamos de Judá es Israel, ¿verdad? Cuando hablamos de Judá es Israel, la provincia de Judá. Israel, era Israel, por eso de todas las ciudades vecinas se juntaron las personas. Dice el 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, vea lo que dijo este rey: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? En el 7 está haciendo una reminiscencia de cuando el pueblo entra a poseer la tierra. Y entonces en esta oración, que también esta oración es un indicativo para nosotros, porque cuando uno ora, uno tiene que exaltar el poderío del Señor. Y como dijo David dijo: has aumentado tus maravillas en mí. Cuando yo recuerdo todo lo que has hecho en mi vida, a mí se me pierde la cuenta, no lo puedo enumerar. Más o menos Josafat está diciendo: tú hiciste todo esto. Le entregaste la tierra cuando tu pueblo entró y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. 8 ahora. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Vean qué impresionante. El rey está como recordándole a Dios lo que él había dicho.
Está como recordando las promesas, como si a Dios se le olvidara. Pero mire qué linda la oración. Es una oración como diciéndole: Señor, pero tú dijiste que harías esto y esto. Como cuando uno está orando, ¿verdad? Que uno dice: Señor, pero en tu palabra tú dijiste que tú llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias en tu cuerpo en el madero. Señor, pero tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Tu palabra dice que contigo yo soy más que vencedor. Entonces, en la oración es recordando ese maravilloso testimonio del poder de Dios a nosotros, y sigue recordándole: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Todo esto estaba orando el rey Josafat. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Miren qué rey y qué corazón más lindo el de este rey. Versículo 13 ahora. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Nada más para que ustedes vean la escena en la mente. Los niños, las mujeres y sus hijos, todos estaban ahí. Imagínense la desesperación en ese momento. Ellos están viendo a lo largo, donde viene una multitud gigantesca, que eran los moabitas, amonitas y los del monte de Seir. Oiga, armados hasta los dientes. Y no solamente armados, sino que eran gente de guerra, que venían a echarlos a ellos de la heredad. Ellos no tenían ni la capacidad militar, ni tampoco la capacidad numérica para enfrentarlos. Ellos lo sabían muy bien. O sea, si este rey no ora a Dios de esta manera, hubieran muerto exterminados. Vean el poder de la oración, el poder que se nos dio a nosotros como hijos de Dios, de cuando nosotros oramos para detener el mal. Dígale al que está a su lado: la oración en el nombre de Jesús detiene el mal en tu casa. Esto nosotros tenemos que aprenderlo así. Dice el 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, el bendito Jaasiel, que no se nombra mucho en la Biblia. Solamente dice hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Este Jaasiel que dice el versículo 14, no era ni profeta ni hijo de profeta. No era profeta de oficio. Fue un hombre de Dios que Dios usó para dar una palabra en un momento difícil de Israel. Como esa palabra que Dios nos da a nosotros para confortar la vida de alguien que está en alguna situación difícil, y Dios te pone a ti solución en tu boca, que es como un bálsamo para sanar un mal en alguna persona. Eso somos nosotros, hombres y mujeres que transmiten esperanza y que transferimos vida. Entonces aparece Jaasiel, y yo siempre que lo leo me impresiona mucho esto, porque aparece como de la nada Jaasiel. Y entonces se levanta Jaasiel, y vean lo que dice el versículo 15 ahora, 20:15. Y dijo, oiga lo que dijo Jaasiel: Judá, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y bastó eso, hermano, para que cayera la gloria de Dios en el campamento. Dios le dijo: no se preocupen, esta batalla no es de ustedes, es mía. Como Dios te dice a ti en esta mañana que estás oyendo esta enseñanza, el Señor te dice: lo que estás pasando no es tu batalla, esa batalla es de Dios, y el Señor te asegura que Él va a pelear por ti y te sacará adelante, y verás la gloria de Dios en tu vida, aunque todo parezca que está cerrado de momento.
Y entonces Jahaziel, después de que dijo esto, vean lo que dice el 16. Dice, mañana descenderéis, y Dios le está dando instrucción, contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Vean lo que le dice, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén. El Espíritu Santo te está enseñando cómo pelear las batallas aquí. Dice, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Qué fue lo que hicieron? Oiga lo que se está hablando el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicieron? Alabaron a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo lo hicieron? Susurrando. No, eso fue notorio. Dice que alabaron a Jehová con fuerte y alta voz. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en alguna situación difícil? ¿Qué hay que hacer cuando el enemigo se levanta? ¿Qué hay que hacer cuando algo sucede en tu casa y tú dices, no entiendo lo que está pasando? Vea lo que hay que hacer. Lo que hicieron ellos. Se levantaron y alabaron al Señor, dice, con fuerte y alta voz, porque la alabanza confunde las obras de las tinieblas. ¿Qué hace la alabanza? Confunde las obras de las tinieblas. Dígale que está a su lado, la alabanza a Dios confunde las obras de las tinieblas. Por eso no peleamos con nuestras propias fuerzas, peleamos en el poder de Dios. Siga leyendo conmigo porque esto está bueno. Yo creo que vamos a seguir después del 20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová y vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Vea la estrategia para vencer las obras de las tinieblas. Vea la estrategia para echar los espíritus contrarios de tu casa. Esos espíritus que hacen que tus hijos se rebelen contra Dios y que tus hijos se desenfrenen. Muchos cristianos están desprovistos de esto y por eso están perdiendo las batallas dentro de su propia casa. Porque no han entendido que esto es con armas espirituales y que nunca el mundo de las tinieblas podrá prevalecer ante la alabanza a Dios. Tu casa tiene que ser un altar de alabanza. Amén. Tu casa tiene que ser un altar de alabanza. Tu casa tiene que ser un santuario de alabanza a Dios. Si quieres ver al enemigo, huir de tu casa, huir de tu familia, que esto fue lo que sucedió. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Ellos no tenían armas de guerra, su arma era la alabanza. Los otros venían armados con todo tipo de armas, pero ellos no tenían armas humanas, ellos estaban alabando a Dios. Vean lo que provoca la alabanza. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, las mismas emboscadas que planearon, ellos mismos se emboscaron. Vea qué impresionante lo que produjo la alabanza. O sea, la alabanza a Dios los confundió de tal manera que ellos habían hecho una estrategia militar para emboscar al pueblo de Israel. Pero ellos mismos cayeron en sus propias emboscadas, dice la palabra del Señor, porque Dios los confundió
Cuando usted alaba a Dios en su casa, usted está confundiendo las obras de las tinieblas y Satanás queda desarmado y desprovisto cuando un hijo y una hija de Dios alaba a Dios en medio de la situación difícil. Cuando usted está pasando una situación difícil, no hay que ponerse a llorar, no hay que decir estoy deprimido, no hay que decir estoy triste, hay que ponerse a alabar a Dios con libertad para ver al enemigo huyendo en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Denle un aplauso bien fuerte al Señor de señores. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor. Vean qué belleza lo que dice el 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, o sea, entre ellos mismos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Israel no había tocado a ni uno solo. No tocaron a nadie. 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y ¿qué vieron? Dice, he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, que esto es lo que tiene que hacer, despojar al enemigo. Usted tiene que orar así. Tiene que prohibirle a Satanás y decirle, Satanás, este hijo no te pertenece. Este hijo Dios me lo dio como herencia. Yo te despojo de esto. Y en alabanza en tu casa, aunque todo esté en contra, usted va a ganar esta batalla. Se lo aseguro que usted va a ganar esta batalla en oración y en alabanza a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Josafat? Humilló su rostro delante del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Convocó ayuno a Judá. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos por estrategia? Alabaron a Dios. Y dice que hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos, y la Biblia no exagera, que no se lo aguantaban. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era demasiado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano, las cosas que Dios hace, que a veces parecen en nuestro contexto humano natural como locuras de Dios? Pero así opera Dios. Y quiero enseñarle, y ponga bastante atención, cómo usted va a vencer a estos enemigos. Y cuáles son los enemigos que usted necesita vencer para ver usted su vida en victoria y su familia en victoria y todo el entorno suyo en victoria. Número uno. Usted tiene que vencer un espíritu antiprofético. Versículo 13 y 14. Voy ahí para luego hablarles. Versículo 13 y 14. ¿Qué dice el versículo 13 y 14? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Geliel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ojo esto, usted tiene que vencer un enemigo que se llama el espíritu antiprofético. ¿En qué consiste? Ya se lo voy a decir. Solamente quiero que acompañe a este texto bíblico con 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21. 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21 para comprender bien esto. Dice 2 de Pedro 1, 19, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ahorita les voy a explicar cómo es que opera esto para que usted lo practique todos los días. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Necesito que todos los que son papás y mamás estén atentos a lo que voy a decir. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice la palabra que la palabra profética es segura porque es como una antorcha en medio de la oscuridad. Cuando usted profetiza conforme a la palabra, usted está usando la palabra para que se convierta en una antorcha en medio de la oscuridad. No pierda la línea, por favor, ponga bastante atención. Hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primer enemigo que hay que vencer, el espíritu antiprofético.
Porque el espíritu antiprofético rechaza la voz de Dios, apaga el ejercicio de los dones y detiene la prosperidad. Ahora ponga atención acá, las mamás y los papás. Quiero que recuerden esto siempre todos los días de su vida. Nosotros somos hijos proféticos de un Dios profético. ¿Qué significa que nosotros somos hijos proféticos de un Dios profético? Que Dios es el Dios que prometió e hizo. Y como Dios se anticipó, porque su palabra es una palabra creativa, nosotros nos convertimos, cuando hablamos conforme a la palabra, en co-creadores con Dios. ¿Qué significa que nos convertimos en co-creadores con Dios? Que cuando hablamos conforme a la palabra, estamos profetizando. Y no digo de hablar por hablar, digo de profetizar conforme a la palabra. Usted tiene que hablar lo contrario, porque la fe implica llamar las cosas que no son como si fueran, y usted tiene que aprender a profetizar. Usted tiene que tomar una acción en el mundo espiritual. Y desde pequeñitos usted tiene que orar por sus hijos, y cuando estén viejos usted sigue profetizando por sus hijos. Yo te veré a los pies de Cristo. Serás un gran hombre de Dios. Le vas a servir a Dios. Ningún mal vendrá sobre tu vida porque yo lo detengo en oración en el nombre de Jesús. Ninguna plaga te va a tocar. Crecerás como creció el Señor Jesús. Vea, todas estas cosas hay que decirlos. El Señor Jesús creció en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Los papás profeticen sobre sus hijos eso. Yo profetizo que serás un hombre de Dios, que serás un hombre de bien, que la justicia de Dios estará en tu vida, que la bendición de Dios te alcanzará todos los días de tu vida, que ningún mal te tocará, ninguna droga ni ningún vicio vendrá a adueñarse de tu vida, porque tú eres herencia de Dios, que Dios me dio a mí, y yo peleo por ti todos los días de tu vida. Todos los días usted tiene que profetizar sobre sus hijos. No resalte lo malo en ellos. La vez pasada yo visité a un joven en un centro penal y me dijo: ¿sabe por qué estoy aquí? Yo estoy aquí porque mi mamá todos los días me decía: si sigues así vas a parar en una cárcel. Yo te voy a ver en una cárcel si sigues así. Si sigues así, eso es lo que te va a suceder. Vas a parar. Dice: estoy aquí porque mi mamá todos los días me decía eso. ¿Cómo tienen que hablar sus papás sobre sus hijos y sobre sus hijas? Dios está contigo. Te va a ir bien en la vida. Hija, Dios cuando te cases te va a dar un siervo de Dios, un buen hombre que te cuida, que te valore, que te honra. No un sinvergüenza que anda en la calle con otras mujeres, sino alguien que te valore como mujer, alguien que te honre siempre. Así va a ser la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Sabe por qué? Porque la profecía que nosotros decimos como padres marcan a nuestros hijos. Le voy a decir por qué. Porque hay una unción especial en los papás y en las mamás cuando hablamos a los hijos. Hay una bendición cargada de autoridad que usted no puede olvidar. Usted todos los días de su vida tiene que profetizar sobre sus hijos, porque hay un espíritu antiprofético que ahora, con toda esta maldad que hay en el mundo entero, lo hemos olvidado. Y la gente que no tiene instrucción en la palabra, entonces cae en los lazos del diablo. Aún los cristianos, yo oigo cristianos tirándose un montón de ruinas encima, llamando a la ruina, llamando a la enfermedad, llamando a la escasez. Están hablando así los cristianos que se congregan en las iglesias. Eso se llama un espíritu antiprofético. Nosotros cuando profetizamos adelantamos la bondad de Dios, adelantamos el bien de Dios, adelantamos la bendición de Dios a nuestros hijos. Estamos hablando conforme a la palabra y no conforme al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, y la Biblia dice que el sistema del mundo está bajo el príncipe de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo tiene Satanás todo? Desordenado. Entonces usted no puede seguir hablando conforme al desorden del diablo. Usted tiene que profetizar conforme al orden de Dios. Y usted tiene que comprender que su familia, si usted tiene hijos o familiares o papás, esa descendencia es una descendencia bendita por la cual usted tiene que profetizar todos los días. Usted me dirá: ay, pastores, que vieran, yo los enseñé desde niños, pero todos se apartaron. Siga profetizando sobre ellos. Vea el poder que hay de la palabra profética que usted envía todos los días.
Usted, usted crió a sus hijos en el Evangelio y hasta tal vez sirvieron al Señor. No detenga la voz profética sobre ellos, porque si usted detiene la voz profética sobre ellos, el diablo está ganándole las batallas en su propia casa. Porque vea que lo que el diablo hace es desordenar. Ese es el plan del diablo. Una persona se aparta del Señor, habiendo conocido al Señor, y la vida se le desordena en 2 toques. En 2 toques anda en un desorden de vida. Endeudado por aquí, que la muchacha quedó embarazada de un impío, que tiene un desorden de deudas por todo lado, que la botaron del trabajo, que ahora el hombre con el que vivía la dejó, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se enreda sola porque quiere. Pero si usted quiere ver desorden en la vida, ve a una persona que estuvo en Cristo y se aparta del Señor, se le desordena toda la vida. Es un desastre eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque los papás, así como Dios es con nosotros, Dios nunca nos deja y nunca nos desampara. Los papás y las mamás profeticen sobre sus hijos. Esta enseñanza a uno le enseña esto. Vea, la situación en Israel estaba terrible. Aunque el rey Josafat había llamado al ayuno y a la oración, ellos estaban consultando al Señor. Pero ¿qué fue lo que vino a cambiar el panorama? Una palabra profética. Una palabra profética de un muchacho llamado Jaasiel cambió la situación en Israel. Digo, así dice el Señor, estén tranquilos, ya no se desesperen más. El Señor dice esto, esta batalla no es de ustedes, esta batalla es mía, dice el Señor, y yo voy a pelear por ustedes. Y Dios le dio las instrucciones. Usted tiene que usar armas espirituales, hermano. Nosotros como hijos de Dios, recuerde, esta lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades. Cuando hablamos de los hijos, hablamos exactamente de eso. Alguien decía, hijos pequeños, problemas pequeños. Cuando tienes los hijos pequeños, los problemas son pequeños. Cuando los hijos crecen, los problemas son grandes y tienes que profetizar sobre ellos. Usted no se puede dar el lujo de decir, de vez en cuando me congrego, de vez en cuando voy a la iglesia, porque los hijos y sobre todo los muchachos ahora son demasiado inteligentes, son demasiado chispas, están haciendo lectura de tu vida. Y no te lo dicen, pero ellos están haciendo lectura y diciendo, mira, de por sí papi y mami de vez en cuando se congregan. Ellos no tienen compromiso con Dios. Entonces la vida cristiana es así, de cuando se pueda. Pero si hay algo más importante, entonces no vamos a la iglesia porque papá y mamá son así. Y ellos crecen con ese estigma en su vida. Después los papás se preguntan por qué los hijos se apartaron. Entonces le dicen a uno, ay pastor, ore por mi hijo porque mi hijo entró en la edad de la rebeldía. Tal edad no existe, la edad de la rebeldía no existe. Esas son mentiras del mundo, mentiras del diablo. No dice la Biblia que a cierta edad un joven se tiene que rebelar o una joven se tiene que rebelar. Eso depende mucho de cómo estuvo el caminar de su padre y de su madre, porque la visión que Dios te da es a profetizar sobre ellos y es a establecer nosotros mismos el reino de Dios en la vida de ellos. Entonces, ¿qué dice Proverbios 22:6? Vamos a ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué dice Proverbios 22:6? ¿Qué dice ahí en la pantalla? Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino y cuando tenga 15 años se va a apartar de Dios. No dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino. Eso significa profetiza la palabra sobre tu hijo. La palabra es instrucción. Usted tiene sobrinos, profetice sobre los sobrinos. Usted tiene nietos, profetice sobre sus nietos. Todas esas son la responsabilidad de Dios para usted. Instrúyalo, profetice sobre ellos, que cuando sean viejos nunca se van a apartar del Señor. No les diga, ay hijitos, es que nosotros vamos ahí a una iglesita, es que a nosotros nos gusta mucho visitar una iglesita. Eso no produce nada, hermano. Usted tiene que ser agresivo en el mundo espiritual. Hijo, entrégale tu vida a Cristo. Hijo, porque la solución para tus problemas está cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Puede ser un hijo viejo de 40 y resto de años, pero usted le sigue profetizando. Entrégale tu vida a Cristo, porque ahí está la solución a tus problemas. Hasta que no rindas tu corazón y tu vida al Señor, tenemos que hacer la piedrita en el zapato que le estorbe, desde que están chiquititos hasta que están viejos.
Esto nunca se detiene. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo que hay que vencer? Un espíritu antiprofético. Usted tiene que aprender a profetizar todos los días. Y no solamente toqué la parte de los hijos, pero en todo en tu vida. Profetice lo contrario de lo que usted ve. Vea qué buena arma le estoy dando hoy. Profetice lo contrario. No ande diciendo, ay, no sé qué voy a hacer. Me tienen ahogado las deudas, no sé qué voy a hacer. Profetice lo contrario. Señor, tú vas a abrir una puerta. Yo sé que tú me vas a sacar de esto. Si esto lo has permitido para enseñarme algo, Señor, que se cumpla tu propósito. Pero yo sé que tú vas a abrir una puerta y tú me vas a sacar de esta situación. Hay que profetizar todos los días conforme a la palabra, porque lo que el enemigo quiere es que usted más bien se esté echando maldiciones encima. Espíritu antiprofético. Y por eso la gente no se levanta, porque está hablando lo negativo, lo que ve. Yo no tengo que reafirmar y hablar lo que estoy viviendo. Es como el que dice, ay, estoy enfermo y no ve que el médico me dijo que me quedan 6 meses de vida. Estoy triste y estoy deprimido porque el médico me dijo que tengo 6 meses de vida. ¿Acaso una pequeña criatura de esta tierra puede decir cuánto tiempo te queda de vida? Porque usted le anda creyendo las mentiras a Satanás. ¿Quién es el dueño de tu vida? Y hay cristianos que hablan así. Entonces, usted tiene que despojarse de esto. El espíritu antiprofético, ¿sabe cuál es? El espíritu de hablar cosas negativas y a veces hasta sandeces de uno mismo. Porque eso es lo que el diablo quiere, que usted esté echándose calamidades encima. Que me duele aquí, que me duele allá, que tengo esto, que me pasó esto otro, que me quiere venir la depre, dice que me quiere agarrar la depre. Ay, que ya estoy estornudando, seguramente ya viene la quiebra huesos por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Espíritu antiprofético. Usted tiene que alinearse a la palabra. Usted tiene que hablar alineado a la palabra. Todo lo que usted hable, alíñelo a la palabra. Cuando lo alinea a la palabra, lo alinea al propósito de Dios. Amén. Segundo enemigo que tenemos que vencer. Segundo, un espíritu antagónico. ¿Qué es un espíritu antagónico? ¿Qué es antagonismo? ¿Qué es antagonismo? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un espíritu antagónico? Usted tiene que vencer espíritus antagónicos. Versículo 15. Versículo 15 de Segunda de Crónicas 20. Y dijo, oí Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová os dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué es un espíritu antagónico? Un espíritu contrario a la revelación de la palabra. Ese enemigo hay que vencerlo. El espíritu de antagonismo. El espíritu de antagonismo trae confusión, trae desesperanza y trae temor. Ese espíritu hay que echarlo fuera. Es lo primero. Cuando a usted le dan una noticia, es lo primero que viene. Es un ataque a la mente. Usted sabe que cuando la Biblia dice que hay que derribar los argumentos y las fortalezas y todo eso que se levanta contra el conocimiento de Dios, está hablando de los pensamientos de la mente. O sea, son estructuras mentales que nosotros tenemos que vencer, porque inmediatamente, aunque el diablo no sabe lo que usted está pensando, porque el diablo no es omnisciente, sí puede influenciar tus pensamientos y tus emociones. Y el enemigo a veces aprovecha una noticia que te dan para influenciarte. Entonces, es un espíritu antagónico, hay que echarlo fuera. Trae desesperanza, trae temor y además trae confusión. También te roba la paz y trae duda. Vea todo lo que hace. Y contradice la verdad de Dios. Por eso se llama un espíritu antagónico, porque contradice la verdad de Dios. Por eso todo lo que nosotros hablamos tiene que ir alineado a la palabra. Hay un pasaje acá que para usted que está anotando, porque se lo estoy dando en bosquejo para que le quede bien bonito. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera de Corintios 14, 33. ¿Dios no es Dios de qué? De confusión. ¿Sino de qué? ¿Qué trae el espíritu antagónico? Confusión. Pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, dijo aquí Pablo. Dios no es un Dios de confusión, Dios te va a traer siempre paz.
Entonces, hay un espíritu siempre contrario que se levanta para que usted no crea la verdad de Dios y entonces te trae confusión, te trae desesperanza y te trae temor. Cuando usted sienta eso, usted diga, reprendo todo espíritu antagónico en mi vida, que significa todo espíritu contrario a la revelación de Dios y a la verdad de Dios para mi vida. Yo camino en la verdad de Dios y en la verdad de Dios es la pureza para mí. La verdad de Dios es la herencia de mi vida y yo camino creyendo a la verdad de Dios todos los días de mi vida. Otro espíritu que tenemos que vencer, espíritu de rebelión. ¿Cuál espíritu tenemos que vencer? Espíritu de rebelión, versículo 16, segundo de Crónicas 20, 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al río antes del desierto de Jeruel. O sea, ellos tenían que hacer caso completo de la dirección que Dios estaba dando. Si alguien se rebelaba contra eso, no iba a suceder lo que Dios había establecido que tenía que suceder. Hay un versículo también en Proverbios 17:11. ¿Qué dice Proverbios 17:11? ¿Qué dice de este espíritu? El rebelde no busca sino el mal, y es mensajero cruel, y mensajero cruel será enviado contra él. El rebelde es una tierra seca, es decir, un lugar idóneo para la influencia espiritual negativa. Satanás trabaja con la rebelión. Es más, este es un pecado tan grave, tan grave, tan grave, el pecado de rebelión, el pecado de rebelión fue lo que expulsó a Satanás del cielo. Es tan grave, tan grave, tan grave, que Satanás y una gran parte de ángeles fueron expulsados por la rebelión. Entonces, siempre será una influencia negativa. Le voy a poner aquí dos versículos, el Salmo 68:6 con Mateo 12:43. Salmo 68:6, vea lo que dice el Salmo 68:6. Lo unimos con Mateo 12:43. Dios se hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes, ¿dónde viven los rebeldes? Habitan en tierra seca. O sea, a los rebeldes no les va bien. Tierra seca es simbolismo de esterilidad y de crisis y de infertilidad. Tierra seca. Con Mateo 12:43. ¿Qué dice Mateo 12:43? Qué fuerte esto, ¿verdad? Este es el resultado de la rebelión. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿a dónde anda? El espíritu inmundo que sale del hombre en lugares secos. ¿Qué anda buscando ese espíritu inmundo en lugares secos? ¿Y qué le sucede? Y no lo halla. ¿Vieron? Entonces, el Salmo 68:6 tiene un paralelismo con Mateo capítulo 12, versículo 43. El tercer espíritu que hay que echar fuera es el espíritu de rebelión. Cuarto espíritu, espíritu de autosuficiencia. Espíritu de autosuficiencia. Ese es un espíritu que hay que echarlo fuera. El creerse autosuficiente o pensarse uno sabio en tu propia decisión. No somos autosuficientes, nosotros dependemos de Dios. ¿Qué significa? No trates de arreglar los problemas a pura fuerza humana. No somos nosotros los que le cambiamos el corazón a la gente, es el Espíritu Santo. No es usted el que le va a cambiar el corazón al hijo, aunque uno deseara como sacarle el corazón y ponerle un corazón nuevo, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Es el Espíritu el que transforma vidas y el que cambia corazones. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Me gusta este pasaje. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Qué dijo Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo.
Diga conmigo, la gracia de Dios es suficiente para mí y para toda mi casa. Diga conmigo, la gracia de Dios me sostiene. Dígalo, así tocándose usted así, diga, la gracia de Dios me sostiene, la gracia de Dios me sostiene. Cuando la guerra y entiendes que la batalla no es tuya, sino es de Dios, tienes que entender que en la batalla la gracia de Dios se sostiene. En tus luchas diarias de todos los días es la gracia de Dios la que te sostiene. Si tratas de hacerlo con tus fuerzas, vas a desmayar. Por eso a veces el cristiano se siente cansado y dice, ya no puedo más, ya no aguanto más. Estás luchando en tus fuerzas. Es la gracia de Dios la que te sostiene. Entonces hay que echar fuera la autosuficiencia. Otro espíritu que hay que echar fuera es el espíritu de estupor. Estupor, así como suena, estupor. Lo he encontrado solamente una vez en la Biblia y está en Romanos 11:8, que de hecho Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 y Romanos 9, 10 y 11 son 3 capítulos dedicados a Israel. Y aquí está hablando justamente de lo que le pasó al pueblo de Israel. 11:8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. ¿En qué consiste el espíritu de estupor? Dice, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Oiga, póngale atención a esto. Cancele en tu vida y en tu familia el espíritu de estupor. Porque ellos tenían la revelación de Dios y sabían muy bien, pero un espíritu de estupor vino sobre ellos. Dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Vea qué buena dirección para orar. Ore por sus hijos. Cancelo el espíritu de estupor que los tiene atrapados. Por sus hermanos, por su familia, por sus papás. El espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? Se lo voy a decir. La palabra griega es katanuxis. Katanuxis en griego significa literalmente aguijonear violentamente, significa entorpecimiento, significa cabecear, significa caer dormido, significa letargo, como cuando las extremidades se duermen. Eso es espíritu de estupor. El espíritu de estupor es un desapercibimiento en la gente. Hay que reprender espíritu de estupor en la gente, en la iglesia. Es un desapercibimiento. Va a venir el Señor y mucha gente va a estar desapercibida, porque siempre hay gente desapercibida en la iglesia. Siempre. Vienen a la iglesia pero están desapercibidos. Tienen años de conocer al Señor pero están desapercibidos por un espíritu de estupor. Oyen, pero se les olvida lo que oyeron. Oyen, pero lo que oyen no les transforma la vida, porque tienen estupor. Hay un montón de gente que viene a la iglesia a escuchar la palabra y tiene un espíritu de estupor, porque salen y les entró por aquí y les salió por aquí. La palabra tiene que dejar una huella en nuestra vida cada vez que oímos la palabra, porque la palabra hace 3 cosas y siempre van a suceder. La palabra o exhorta, o trae consolación, o trae edificación. Una de 3 cosas te tienen que suceder siempre. Cada mensaje de la palabra de Dios produce 3 cosas, o consolación, o edificación, o exhortación. O pueden ser las 3 cosas juntas. Pero siempre que oímos la palabra, debe de quedar una huella en el corazón. El estupor hace que la gente oiga y no suceda nada. Vienen a la iglesia, pero vienen como de visita. En su corazón no está el deseo de cambiar. La palabra los confronta a veces y sienten que los confronta, pero quieren seguir viviendo de la misma manera. Porque tienen un espíritu de estupor. Es un entorpecimiento espiritual. Oyen, pero no oyen. Ven, pero no ven. Es como una trampa del diablo. Es como tener una venda puesta. Entonces, uno tiene que asegurarse que cada vez que escucha el mensaje de la palabra de Dios, algo está pasando en mi vida.
De tal manera que cuando usted salga de este lugar, usted diga, hoy Dios me habló. En muchas áreas de mi vida Dios me habló. Y en muchas áreas Dios me indujo a corregir. Ya sé qué es lo que tengo que hacer con mis hijos. Ya sé qué es lo que tengo que hacer en la vida diaria. Ya sé qué es lo que tengo que hacer con mí mismo. Porque hoy el Espíritu Santo me habló. La palabra de Dios tiene que abocarnos al consejo y a la corrección de Dios. Si no, somos como cosas, nada más. Venimos a la iglesia y oímos y oímos y oímos y no hay ninguna reacción. La palabra de Dios te enseña que tienes que ordenar tu vida. Que esas áreas que están desordenadas en tu vida, tienes que ordenarlas. Que tienes que encarrilarte por el camino de Dios, por la senda de Dios, si quieres ver la gloria de Dios todos los días en tu vida. Eso lo produce la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuándo nos desenfrenamos? Cuando hacemos caso omiso a la palabra. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Eso está escrito. Pero en el hebreo original dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó profecía. Si usted menosprecia la palabra, la autodestrucción está viniendo a su vida. Y qué bueno que es decir cada domingo después de que terminamos aquí, hoy Dios me habló. Fue un poquito pesado para mí, pero Dios me habló. Hoy la palabra me confrontó. Hoy el Espíritu Santo me dijo, no puedo seguir viviendo de esta manera. No puedo seguir siendo un conformista. No puedo seguir siendo simplemente un oidor olvidadizo. Tengo que reaccionar a la palabra porque Dios está teniendo misericordia de mí al permitirme escuchar la palabra. No es nada más que fui a la iglesia. Y el mensaje, sí, fue un mensaje como todos los demás que he escuchado. Ahí lo dejo archivado, pero nada más. Eso no te cambia. Eso no te hace un hombre diferente, ni una mujer diferente. Lo que te hace un hombre y una mujer diferente es cuando verdaderamente atiendas la palabra y digas, esa palabra es para mí. Dios me está hablando porque Dios quiere que yo cambie esto. Entonces, el espíritu de estupor es el quinto. El sexto, un espíritu de antiadoración. De antiadoración. ¿Qué es la adoración? Un estilo de vida. Y es en la adoración donde nosotros ganamos las batallas. Hay dos versículos paralelos aquí. El Salmo 87:2 con Isaías 60:18. Vaya conmigo. Salmo 87:2. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Qué son las puertas de Sión? ¿Qué dice la Biblia cuando dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob? Que las puertas de Sión representan la adoración de la iglesia. Las puertas de Sión representan la alabanza y la adoración de su pueblo. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cada vez que encuentres esto en la Biblia, te está induciendo el Señor a la adoración. Ahora mire lo que dice Isaías 60:18. Isaías 60:18. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda que es la palabra. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros, ¿cómo llamarás a tus muros? Salvación. Y a tus puertas, ¿cómo las llamarás? Alabanza. ¿Vieron el paralelismo con el 87:2? Dios ama los atrios de Sión, las puertas de alabanza. Así deben ser tu casa, siempre, tu casa. Toda persona que entra a la casa suya tiene que experimentar algo diferente. En esta casa habita la gloria de Dios, porque tu casa son puertas de alabanza a Dios. Amén. Y séptimo espíritu que hay que echar fuera. Espíritu conformista. Espíritu conformista. El espíritu conformista no permite cambios. La gente sigue viviendo así, se convierte en una costumbre religiosa. Fui a la iglesia para cumplir, dicen, fui a la iglesia para cumplir.
No. ¿Sabe qué te dice el Señor? Toma el botín que es tuyo. Ellos no solamente vieron que los enemigos cayeron porque Dios trajo confusión y cada uno trabajó en la emboscada del otro, pero además de que cayeron, ellos recogieron el botín. Dígale que está a su lado, Dios tiene un botín para ti, recógelo. Por eso cuando oímos la palabra activa nuestro entendimiento. Amén. La palabra activa nuestro entendimiento. Hay que echar fuera el espíritu de conformismo. Hay que poseer. Hay que poseer. Implica entender que somos gente que camina en bendición, pero en una bendición hasta que sobre y abunda. Me gusta del versículo 26 al 30. Vea lo que dice, 2 Crónicas 26 al 30. Es impresionante esto. Dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo regresaron? ¿Por qué? Porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén. ¿Cómo vinieron? Oigan lo que se convirtió la situación que estaban viviendo. Fue una situación terrible, pero vea cómo ellos volvieron a Jerusalén. Con salterios, con arpas, con trompetas a la casa de Jehová. ¿Qué dice? Qué impresionante que es esto, ¿verdad? Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. No dice porque habían peleado con Israel, habían peleado contra los enemigos de Israel. 30. Y el reino de Josafat, ¿qué tuvo? Paz, porque su Dios les dio paz de todas partes. Dígale al que está a su lado, si Dios pelea por ti, tendrás paz por todas partes. No sé si escucharon una de las autoridades israelíes en estos días que Irán mandó un montón de misiles sobre Israel. Entiendo que fueron como 200 misiles destructivos y ninguno hizo daño. Y ellos lo catalogan como estos grandes hechos de Dios a su pueblo en el tiempo moderno. Y siendo Israel tan pequeño y tan poblado, dice que 1 o 2 misiles que cayeron en tierra, cayeron en el desierto, cayeron en un lugar donde no habitaba nadie y no produjeron ningún daño. Los misiles fueron enviados para destrucción masiva y ningún misil cayó en tierra. Qué impresionante esto. ¿Cómo se cumple la palabra? Nosotros somos la iglesia del Señor y es Dios quien pelea por ti. El Dios es el que tiene tu causa. Esa pelea no es tuya, te la dice el Espíritu Santo. Esa pelea es de Dios. Y Él es el que va a pelear por ti todos los días de tu vida. Póngase de pie.